Ok, entonces, pido disculpas por las dificultades técnicas. Efectivamente, entonces, había comentado que dos cosas en esta clase. Primero, vamos a ver temas de largo plazo en economía abierta, donde vamos a repasar un poco la teoría cuantitativa del dinero. Y después de esto, dejaré espacio para preguntas sobre la materia, si es que todavía tienen dudas pensando en la prueba del lunes. Ok. Tipo de cambio. Vamos a ver lo que es el tipo de cambio, ¿no? Básicamente es un instrumento de conversión, un precio relativo, en realidad, que nos permite cambiar pesos, por ejemplo, a dólares, ¿no? Entonces, eh, un dólar americano, saben que más o menos hoy día son 780 pesos. Y entonces, cuando uno habla de tipo de cambio nominal, habla de este 780. ¿Ok? La manera de cómo voy a definir el tipo de cambio es expresando una unidad de la moneda extranjera como función eh, de los pesos. Podremos decir cuánto vale un peso en la moneda extranjera, es otra manera de verlo. La manera de cómo lo haremos es un dólar, cuánto vale de pesos, ¿no? Y llamaremos E mayúscula este tipo de cambio nominal, es decir, esa notación más general, ¿no? Un dólar va a ser igual a E Chilean pesos. ¿Ok? ¿Dónde está E? Más o menos hoy día, no he mirado esta mañana, pero últimamente fluctuaba alrededor de los 780 pesos. Um, ¿Por qué es importante saber si es que la E está acá o si es que multiplica el dólar? Porque a veces, cuando hablamos de tipo de cambio, a veces podemos hablar de depreciación o de apreciación. La depreciación ocurre cuando, la depreciación del peso en particular, ocurre cuando para un mismo dólar, este dólar puede adquirir más pesos, ¿no? El peso pierde valor, entonces como el peso pierde valor, con un dólar podemos adquirir más pesos, ¿no? La depreciación corresponde al caso en que esta E se ve empujada hacia arriba. Ok, obviamente la apreciación sería el caso en que la E disminuye. ¿Ok? Si la E estuviese multiplicando si no estuviese acá y hubiésemos tenido un peso acá y hubiésemos puesto la E al otro lado, ven que la apreciación habría correspondido al caso en que la E sube y, y la depreciación cuando la E baja. ¿Ok? Pero la convención que usaremos es que la E está por este lado de la ecuación. Por lo tanto, cuando la E sube, dado que con un dólar podemos comprar más pesos, sería el caso de una depreciación. ¿Ok? Pensé que entonces, la razón por la cual lo hacemos es que típicamente eh, manejamos en Chile este tipo de convención, ¿no? Nos preguntamos cuánto vale un dólar en pesos. Pocas veces se pregunta cuánto vale un peso en dólar. Se puede hacer, pero partiendo del 780. Entonces, la razón por la cual, fundamental por la cual lo usamos. Um, Tiene una desventaja, es que uno suele ver una apreciación como algo positivo, ¿no? Pero
esto corresponde a la caída en E, o digamos, cuando algo se aprecia como que se eleva, ¿eh? Y uno pensaría que la E sube, pero no, corresponde al caso en que la E cae. Entonces, puede ser contraintuitivo para una gente. Si se confunden y no se acuerdan, escriban la ecuación tal como está acá y háganse la pregunta, bueno, cuando se aprecia, ¿qué puedo hacer con un dólar? ¿Puedo comprar más o puedo comprar menos? Efectivamente, puedo comprar menos porque el peso se hace más caro. Entonces la E debería caer. Ok, eso es el tipo de cambio nominal. ¿Ok? Ah, más adelante, hoy no lo vamos a ver, pero podemos hablar a veces del tipo de cambio real. Tipo de cambio real, no. No, es el... Vamos a poner arriba. Ok, vamos a definir de esta manera. El tipo de cambio real, en lugar de ver cuánto vale un dólar en peso, va, digamos, usar el tipo de cambio nominal, ¿ok? Pero lo va a expresar en nivel de precio relativo, ¿ok? De ambos países. Entonces, por ejemplo, P estrella, esto sería el nivel de precio en el extranjero. Y P sería el nivel de precio en la economía doméstica. Profe, Sí, por favor. disculpe que lo moleste. ¿Podría explicar de nuevo sobre la apreciación y depreciación que justo se me cayó en el internet? Perdón. Sí, no hay problema. No era Pensé que era complicado. como al revés. Ok. Lo hago al tiro. Simplemente está diciendo que cuando la E sube, esto corresponde a una depreciación, porque efectivamente, ¿qué significa que la E suba? Que con un dólar puedes adquirir más pesos. Entonces el peso pierde valor, por lo tanto, eh, se trata de una depreciación del peso. Y cuando la E cae, es una apreciación en el sentido de que con un dólar eh, puedes adquirir menos pesos. Parece que tengo el WhatsApp prendido. Lo voy a cerrar al tiro porque esto... ah, ahí, les pido disculpas. Ahora, luego había agregado que esto puede ser contraintuitivo para alguna gente en el sentido de que cuando uno habla de una apreciación, piensa en algo que se eleva y tenemos acá que la E cae. ¿Okay? Eso ocurriría si la E en lugar de estar acá estuviese en el otro lado. Pero nosotros la convención que vamos a usar es que la E está del lado derecho de la ecuación. Es decir, eh, es el 780. No es 1 partido por 780. Eso, no sé si... Sí, ahí estamos. Muchas gracias. eh, ok, ahora hablaba del tipo de cambio real, que básicamente ajusta el nominal por el nivel de precio relativo que hay entre los dos países de los cuales estamos hablando. Um, Efectivamente, este tipo de cambio real, que estoy llamando Q, agarro el tipo de cambio nominal
lo multiplico por el nivel de precio afuera y divido por el nivel de precio en la economía doméstica. ¿Okay? Veamos qué tenemos ahí, ¿no? ¿Qué tenemos arriba? Esta P estrella, si es por ejemplo el nivel de precio en Estados Unidos, es un nivel de precio en dólares. ¿Ok? Invento una canasta de bien, cuesta $120. ¿Ok? Cuando lo multiplico por E, lo que estoy haciendo es que estoy traduciendo este nivel de precio que estaba expresado en dólares a una unidad en pesos. ¿Ok? Entonces, E por P estrella sería el nivel de precio en Estados Unidos, pero expresado en pesos. ¿Ok? Y estamos mirando cómo se compara este nivel de precio estadounidense expresado en pesos con el nivel de precio en Chile, que él sí está expresado en pesos. ¿Ok? Entonces, este tipo de cambio real, alguna gente lo piensa como una especie de indicador de competitividad, ¿no? En el sentido de que cuando están compitiendo las empresas en el mercado internacional, ¿ok? Los consumidores van a fijar en los precios y básicamente cuando Q es mayor que 1, esto refleja un poquito la situación en que las empresas extranjeras son menos competitivas que las nacionales y cuando Q es menor que 1, significa que el nivel de precio local es más alto que el nivel de precio afuera. ¿Okay? Es un tipo de cambio real que al final refleja un poco el poder de compra, si quieren, de una moneda respecto a la otra. Y después esto es un tipo de cambio real cuando uno piensa dos países. ¿Puedes repetir Potencialmente. lo de la, como la competitividad de las empresas extranjeras y domésticas, por favor? Sí, sí, lo que dije era muy simple. Si los precios locales son más altos que los precios de afuera, no somos competitivos. Entonces, lo que hace el tipo de cambio real está comparando los precios locales en el denominador con los precios en otro país, expresando este otro precio en pesos. Entonces, cuando Q es mayor que 1, por ejemplo, significa que las empresas locales son competitivas en el sentido de que proponen precios más bajos que los de afuera. Y cuando Q es menor que 1, significa que los precios locales son muy altos y entonces ahí serían menos competitivas. Y de manera general, el tipo de cambio real nos da un poco el poder de compra eh, de la moneda local en términos relativos con la moneda extranjera. Espera que alguien está hablando, por el chat. Déjenme. Q es el tipo de cambio real. Ok. Entonces, esto es la diferencia entre el tipo de cambio real y el tipo de cambio nominal. Y estábamos hablando de un tipo de cambio entre dos países posibles, ¿no? Lo que pueden hacer después es como una especie de promedio de todas esas Qs a través de todos los países posibles, ¿no? En este caso hablaríamos de un tipo de cambio efectivo, que daría un poco la situación promedia con respecto al mundo entero. ¿Sí? Ok, entonces en la clase de hoy no voy a hablar tanto del tipo de cambio real, bueno, un poquito, pero verán que su resolución va a ser muy simple.
sino que voy a intentar entender un poco esas fluctuaciones en el largo plazo del tipo de cambio nominal. ¿Ok? Y lo vamos a hacer con la teoría cuantitativa. ¿Ok? Acuérdense la teoría cuantitativa. Teníamos la siguiente relación. ¿Se acuerdan? M era la masa monetaria. ¿Cuántos pesos hay en Chile? V, la velocidad de circulación del dinero. ¿Cuántas veces usamos el mismo peso, perdón, para generar nuestras compras? P, el nivel de precio. E Y, el output, pensando en las transacciones que ejecutamos al momento de usar este dinero. Entonces, acá no tenemos tipo de cambio, pero vamos a usar otra relación como para considerar el tipo de cambio. Y vamos a usar lo que se llama la ley del precio único. La ley del precio único es una relación de no arbitraje. Escribí un quinco único. Es una relación de no arbitraje. Entonces, pensando en un consumidor que está intentando comprar afuera, tiene dos opciones. Puede comprar bienes localmente. En tal caso, tiene que pagar P por cada unidad de bienes que compra. O puede comprar bienes de afuera, tener que pagar P estrella dólares, ¿eh? Pero sabiendo que tiene pesos, lo que tendría que gastar en pesos sería P estrella por E. ¿Bien? Lo que nos dice la ley del precio único, que es una condición de no arbitraje, es que estas dos variables van a ser iguales en equilibrio. Entonces vamos a tener que P va a ser igual a P estrella por E. Pensando que el consumidor está decidiendo dónde comprar únicamente en función del precio y va a comprar considerando el mejor deal. Si todos los consumidores del mundo actúan de la misma manera, lo que debería pasar es que se igualen, por las fuerzas del mercado, se igualen eh, ambos precios cuando están expresados de la misma manera. ¿Okay? Ahora, esta ley del precio único, obviamente, no se cumple en la realidad. Efectivamente, saben que los bienes, por ejemplo, acá suelen ser más baratos, varios que en otros lados, ¿no? Entonces no se suele cumplir, pero para pensar en efectos de largo plazo, cómo se puede apreciar a largo plazo o depreciar el tipo de cambio, quizá tiene alguna una utilidad. ¿Okay? ¿Qué les iba a decir? Sí, efectivamente, ¿por qué no se cumple? Bueno, no sé si alguien tiene alguna idea. Les pregunto a ustedes. ¿Por qué no se deben igualar los precios de acá con los precios de Estados Unidos? ¿Qué, qué fuerzas van atenuando, digamos, esas fuerzas de mercado, ¿no? Entonces les dije que tiene que actuar la oferta a la demanda tal que se igualan ambas cosas. Desafortunadamente, el comercio a nivel global no, todavía no permite igualar ambos niveles de precio, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no nos pueden igualar? Felipe nos dice costos de transacción. Efectivamente, para traer un producto, bueno, no sé si compraban cosas afuera, pero eh, mandar algo a Chile a veces puede costar bastante, ¿no? No sé, un libro en Amazon
no me acuerdo la última vez cuando lo hice, pero puede ser $10 el costo de envío, quizá más, no sé, depende un poco de lo que uno compre, ¿no? Entonces, efectivamente, los costos de transacción, bueno, sí, impuestos, por supuesto, hay impuestos. Muchos países tienen impuestos a la importación de bienes, entonces esto, por supuesto, reduce la competitividad, o incluso hay países que tienen impuestos más altos que en otros. Um, y de manera general, bueno, es difícil obtener información de lo que ocurre afuera. Entonces, acá sabemos más o menos cuáles son los productos, podemos llegar rápidamente a la información. Si uno quisiese saber cuánto, yo qué sé, algo que se vende en una ferretería en Estados Unidos sale, sería, oh, primero tendremos que pensar por dónde busco, ¿no? Para algunos productos es fácil saberlo, pero hay algunos mercados que no sabemos ni dónde conseguir esta información. ¿Ok? Entonces, eh, todas esas ficciones van limitando las fuerzas de mercado y hace que, bueno, pocas veces se va a cumplir esta ley del precio único. Ahora, como les digo, es un buen punto de referencia porque sabemos que en un mundo donde los mercados funcionarán sin ninguna fricción, uh, si funciona el mercado debería cumplirse. ¿Sí? Ahora, respecto al tipo de cambio real, que les decía que la definición que había usado era la siguiente. Fíjense que en este contexto, este siempre va a ser igual a 1. Les había dicho que era este indicador de competitividad. Dado que los precios son iguales, no hay manera de que uno se aleje de uno. Ahora, veamos el tipo de cambio nominal. Uno puede considerar la ecuación de la teoría cuantitativa que teníamos. ¿Dónde la teníamos? La borré. No, está acá. Y podemos reemplazar el nivel de precio que tenemos acá por su expresión en la ley del precio único. Si hago esto, ¿qué vamos a obtener? Entonces teníamos M por V, que está a la izquierda de la ecuación, que va a ser igual a, estaba la P, que ahora se transforma en P estrella por E, multiplicado por Y, ¿sí? Donde esto es la P. ¿No? Y ahí tenemos una relación que nos permite ver cómo cambios en la masa monetaria permiten generar cambios en el tipo de cambio, manteniendo constante las demás variables. ¿Okay? La gente suele pensar en una economía pequeña abierta, por lo tanto, podemos considerar el nivel de precio extranjero exógeno. Entonces, la política local no podría afectar este nivel de precio, dado que la economía local es chiquita, si quieren. Es un poco eso la idea. Podemos considerar que la velocidad de circulación del dinero es constante, sobre todo en largo plazo. Por lo tanto, tenemos una relación entre el tipo de cambio, la masa monetaria y el output. ¿Eh? El output, invocando neutralidad del dinero, potencialmente también lo podemos considerar constante. ¿Okay? Entonces, si V es constante, P3 es constante
Y es constante. Ahí sí que tenemos una relación de 1 a 1 entre el tipo de cambio y la masa monetaria. Y cualquier creación monetaria va a generar un aumento en E, es decir, que va a generar una depreciación en el tipo de cambio. ¿Okay? Y es intuitivo, ¿no? Si creo muchos pesos, va a haber muchos pesos por la naturaleza y esos pesos entonces van a tender a perder valor y va a perder valor al momento de comparar su valor con otras monedas. Por eso esto va a generar una depreciación del tipo de cambio. ¿Okay? Profe, ¿por qué P estrella es constante o no es constante? El supuesto es un supuesto de pequeña economía abierta, es decir, que Chile, si quieres, es tan chico con respecto a Estados Unidos que cualquier cosa que pase en Chile no va a afectar a Estados Unidos y en particular no va a afectar el nivel de precio allá. Así que en Estados Unidos es un gigante y como es un gigante, quizás las cosas que ocurren allá pueden afectarnos a nosotros, pero lo que ocurra en nuestra economía no va a afectar lo que ocurre en Estados Unidos. ¿No? Es un supuesto que se usa muchas veces para justificar por qué las variables extranjeras son exógenas. ¿Okay? Entonces, un supuesto de pequeña economía abierta. El Y, en el largo plazo, para justificar que está dado, usamos neutralidad de la política monetaria. Y el V, bueno, suele ser un parámetro, así que cuando es un parámetro es como decir que es exógeno. Estoy de acuerdo que cualquiera de esas tres cosas hay maneras de endogenizarlas, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? Ok, ya, entonces primer mensaje, la creación monetaria tiende a depreciar un poco la moneda local. No sé si se acuerdan cuando vimos la teoría cuantitativa, habíamos pasado de esta ecuación en nivel a una ecuación en tasa de crecimiento. En particular, les había dicho que la tasa de crecimiento de un producto era igual a la suma de las tasas de crecimiento. ¿Ya? Y entonces había podido pasar esta ecuación a la siguiente. ¿Sí? ¿Y por qué lo hacía? Porque el término de acá, esto era la inflación, y podía hablar de la inflación en lugar de hablar del nivel de precio. ¿Okay? Y que tenía, si este era constante y este era constante, teníamos que la tasa de creación monetaria era igual a la tasa de inflación. ¿Okay? Incluso en la primera clase de este curso les había mostrado un grafiquito, no sé si se acuerdan, donde había mostrado ambas variables, les había puesto una recta de 45 grados y les había mostrado que había muchos países que estaban alrededor de esta línea de 45 grados. ¿Sí? Eso es mi repaso rápido de la primera clase. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que expresamos en tasa de crecimiento, digamos, lo que cuando lo vimos en economía cerrada, lo podemos hacer en economía abierta. ¿Eh? Fácil. Si P es igual a P estrella por E, cuando lo pasamos en tasa de crecimiento, ¿qué tendremos? Que P punto sobre P va a ser igual a P estrella punto sobre P estrella más E punto sobre E. ¿Okay? Es decir, la inflación local va a ser la inflación en el extranjero más la variación del tipo de cambio. ¿Okay? Esta variación, alguna gente la llama E-gorrito para ahorrar notación. Entonces la vamos a llamar E-gorrito. ¿Okay? Si uno hace esto,
y lo reemplaza arriba, obtendría que la creación monetaria, la tasa de creación monetaria, sería igual a la inflación en el extranjero más la variación del tipo de cambio. ¿Ok? Y de esta manera podemos tener una relación entre el tipo de cambio, cuánto dinero creamos en la economía local, ¿ok? y, y cuánto suben los precios arriba. Si quieren, la depreciación del tipo de cambio sería igual a la creación monetaria neta de la inflación en el extranjero. ¿Ok? Entonces, esto es una manera de pensar un poco las fluctuaciones del tipo de cambio en el largo plazo, de manera muy simple, basándose en la teoría cuantitativa y basándose en la ley del precio único. ¿Ok? Y el mensaje principal es que cualquier emisión monetaria suele depreciar el tipo de cambio en el largo plazo. ¿Ok? Profe, una pregunta, ¿al ego Rito cómo le llamaba? Uh, la variación, como la tasa de variación del tipo de cambio, el egorito era si quieres E punto, la variación parte por E. Entonces, esto en tiempo discreto, en tiempo continuo, en tiempo discreto sería ET más 1 menos ET partido por ET. Una tasa de variación. Entonces, si mañana, supongamos que mañana el tipo de cambio salta a 7,90, hoy está a 7,80, el E gorrito entre hoy y mañana sería igual a esto. ¿Sí? Así de simple. Es como una tasa de variación del tipo de cambio. Ok, entonces esto es la materia que les quería dar hoy. ¿No? No es muy complicada si entienden la teoría cuantitativa. No les va a costar mucho entender la ley del precio único. Pueden juntar las dos y de esta manera tienen una manera de vincular creación monetaria uh, con fluctuaciones del tipo de cambio. Profe, ¿puedes subir un poco? Sí, ¿dónde acá? Eso. Ah, no, perdón, más arriba. Más arriba. ¿Dónde? Más. Ah, ya, eso. Ya, perfecto, gracias. De nada. Ok, les dicho esto, ahí acabamos el largo plazo. No sé si tienen dudas sobre la materia que hemos visto hasta hoy día. Si tienen alguna duda que quieran que responda, es un momento. Si no la tienen ahora y la tienen más tarde, la puedo responder más tarde también. De hecho, alguien me había mandado un correo, me acabo de dar cuenta. Eh, ¿Profe? sí, puede que haya sido tú, Felipe, ¿no? Un correo que no respondí. Sí. Sí, me mandó un correo. Profe, quería preguntarle sobre la neutralidad del dinero. ¿Es que significa que el dinero no se ve afectado por variables nominales o por variables reales? La neutralidad del dinero se refiere al impacto del dinero sobre el sector real, ¿no? Y en particular, cuando el dinero es neutro, significa que un cambio en la masa monetaria no va a afectar las variables reales. Si sube M en esta ecuación, si sube M, no se ve afectado Y. ¿No? Entonces, una variación exógena en M no afecta la parte real de la economía. ¿Todo bien? Sí. Y profe, yo tenía una duda, pero es como del workbook. No sé si Eh, tiene tiempo ahora o algo así. nos podemos quedar después de la clase y la vemos juntas, si quieren. Dale, Juntos. perfecto. Bien.
¿Nadie tiene ninguna duda? Yo tengo una. Es de el modelo Cashing Advance. Sí, sí. Porque encontramos que la productividad marginal del capital tenía que ser igual a RT más la depreciación. Solo quiero como la intuición de la condición de óptimo, porque sé que tiene que ser como igual al costo marginal, pero aún no entiendo por qué es neto de depreciación, porque el R es como lo que puedo ganar como en el mercado, pero la depreciación, o sea, y entiendo que tengan que ser neto de depreciación, pero no entiendo bien la intuición. Ok, al tiro lo hacemos. Supongamos que tú tienes un peso. Y con este peso, lo que haces es rendir y estás pensando en dos opciones. Una primera opción es, voy a comprar una unidad de capital, voy a comprar una máquina, si quieres, con la cual voy a poder hacer, invento, sopaipillas. Voy a vender voy a producir sopaipillas y cuando las voy a vender voy a ganar plata. ¿Ok? Y después puedo vender la máquina si quieres, una vez que he hecho el negocio. ¿Ok? Ahora, acá no estamos hablando de una máquina, es como una máquina marginal, ¿ah? Una unidad más de capital. Cuando produces y vendes bienes con una unidad de capital, básicamente, vas a obtener F' de K, ¿cierto? Ahora, si vendes tu unidad de capital después, vas a recuperar el peso que inicialmente habías invertido, pero muchas veces se hace el supuesto que se deprecia el capital y al momento en que se deprecia tu capital, no lo puedes vender al mismo precio que lo compraste originalmente, sino que lo vas a tener que vender, en lugar de venderlo a un peso, lo vas a tener que venderlo a 1 menos delta pesos. ¿Ok? Entonces, si tuvieses que ver cuánta plata tienes mañana, una vez que compraste la máquina marginal extra, va a ser todo esto. La producción que generaste con la máquina y que pudiste vender y que te dieron plata por ello, más el precio de reventa de esta máquina, que ya no es un peso, sino que es un peso menos delta, donde delta es la tasa de depreciación. ¿Okay? No sé si te queda claro por lo menos esta opción 1, Ashley. Ahora voy a hablar de la opción 2, pero la opción 1 es la más compleja de entender porque involucra dos términos. Ah, dice que sí. Ya, excelente. Ahora, la alternativa es el mercado financiero. Y el mercado financiero es simple, le das el peso al banco y mañana te devuelve un peso más R. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo inviertes? ¿Cuándo eliges la opción 1? ¿Cuándo eliges la opción 2? Bueno, eliges la opción 1 siempre y cuando F' de K más 1 menos delta es mayor que 1 más R. Ahí eliges la opción 1. Entonces acá eliges 1. Cuando F' de K más 1 menos delta es menor que 1 más R, eliges la opción 2. ¿Okay? Entonces, ¿cuánto capital vas a producir? ¿Vas a comprar? Si tienes una función de producción cóncava acá y que comparas ambas cosas, si tuvieses que comparar el 1 más R que está acá con F' de K más 1 menos delta, ¿okay? Vas a comprar capital hasta acá, ¿no?
porque las siguientes unidades no te rinden. ¿Ya? Entonces compras todas esas unidades de acá de la izquierda, las de la derecha no las compras porque es mejor poner tu plata en el mercado financiero. ¿Ya? Entonces en el equilibrio tú vas a comprar tanto capital tal que se igualan ambas cosas. Entonces en el equilibrio se iguala f' de k más 1 más delta con 1 más r. Y bueno, este 1 se cancela con este. Y ahí obtenemos la relación que teníamos antes. Y la idea es que este f' de k menos delta sería como el retorno neto de invertir. Es decir, obtienes la producción marginal, ¿eh? Y pierdes una proporción delta de tu capital que tienes que tomar en cuenta en tu retorno. De nada. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Yo, profesor. Ah, Por favor. dale, Cristóbal Cheguerí. Ya, en la guía, o sea, en el workbook, había una pregunta que decía que la masa monetaria podía ser menor a 1. Ok. Te creo. ¿Por qué puede pasar eso? Un segundo. Yo pensaba cerrado el WhatsApp porque... No me sonó a mí. Ah, porque puede ser, entonces, sinceramente no recuerdo este ejercicio, pero la masa monetaria es menor que 1. Ah, o te refieres al multiplicador. O sea, sí, el multiplicador, el m chico. Ah, sí. Hay que ver la fórmula. No. Esta pregunta no te la puedo responder enseguida. Ok. Sí, lo siento. Hay que ver la fórmula y podemos Profesor, quedar, si quieres. Voy a necesitar más tiempo como para pensar. Sí, había una historia así, sí. Sí, ¿otra pregunta? yo, que en el modelo de Cash in Advance, en el estado estacionario, cuando definimos las variables reales, como que me perdí de dónde salieron. O sea, como definimos como el m asterisco igual al consumo asterisco, el 1, como, no sé si... M asterisco, consumo asterisco. Estos eran valores de estado estacionario, ¿te acuerdas? Sí, no entendí, o sea, no sé si como que se dan o una forma de obtenerlas, porque como que no entendí cómo de dónde yo hacía esas relaciones, no sé si me entiende, desde el estado estacionario. No entendí lo que dijiste antes. ¿Cómo Que se...? de dónde yo, o sea, porque como que definimos, quedamos que el equilibrio normal, sin estado estacionario, ¿cierto? Cuando el consumo debería partido 1 más la tasa nominal, tasa de ecuación. El consumo es 1 más la tasa nominal. No, 1 más... Sí, ¿me la puedes dictar? Ah, espere, déjeme ver si me funciona la cámara y se lo muestro desde mi cuaderno. A ver, Bueno. esta. No sé si se alcanza a reflejar. A ver, no se me mueve. ¿Alcanza a ver? Al final, ¿esas tres de abajo? Sí. Ya. Sí. Ok. M estrella igual a C estrella. Sí. Todo bien. F' Ay, más 1 más delta, ¿cierto? ¿Es eso? sí.
Ok. Entonces, básicamente es cómo pudimos obtener esas tres ecuaciones en estado estacionario. Esa es tu pregunta. Sí, eso sí, la última ecuación es S más 1 no está, es solo menos delta. Creo, lo que tengo anotado. ¿Menos delta nomás? Sí. ¿Estás segura que no hay un más uno? Ah, puede También lo ser y tenía en una anotado, sala mal. ¿Qué cosa? que yo también lo tenía anotado sin el más uno. ¿No? Ok, les creo. Sí, no, hay distintas maneras de definir las cosas. Ok, partamos de la primera, que es la más, digamos, que no está este más uno que me puede molestar. Si recuerdo bien, la notación que usamos era que m chico eran los saldos reales, ¿cierto? Que era m partido por p, ¿no? Sí, Y teníamos una condición de dinero por adelantado, creo que se llamaba así, que básicamente decíamos que teníamos que llevar suficiente cantidad de dinero como para cubrir el gasto nominal, ¿cierto? Entonces, si tú pasas la P al otro lado, vas a obtener M sobre P mayor o igual que C, ¿cierto? Es decir, M chico mayor o igual que C. ¿Ya? Basta con tener esta restricción activa. Digamos, el agente no le da ganancias dinero por sí, ¿no? Porque usa únicamente el dinero para consumir, no le da otra ganancia en este modelo, ¿no? Entonces, esta restricción va a ser activa en equilibrio. Por lo tanto, vas a tener que en el estado estacionario, M estrella va a ser igual a C estrella, ¿sí? Viene directamente de la condición de dinero por adelantado. ¿Okay? No sé si esta te estás viendo, ¿era María del Carmen tu nombre, puede ser? sí, perfecto, entendí perfecto esa. Ya. Ahora, esas otras dos vienen de la ecuación de Euler. Había dos maneras de escribirla. Esto debe ser R sub T, creo. Sí. Dado la notación. Entonces, R sub T, habíamos dicho que se define en T y rinde en T más 1. Por eso acá es una T. En algunos libros pueden ver una T más 1. En estado estacionario, ¿qué tienes? Tienes que C sub T es igual a C sub T más 1 igual a C estrella para cualquier T, ¿cierto? Entonces, si los Cs son constantes en el tiempo, tú puedes decir que esas utilidades marginales también son constantes y se deberían cancelar. Esta se cancela con esta y obtienes lo siguiente. ¿Ok? Esto sería para la segunda ecuación. No sé si te quedó clara esa segunda ecuación, María del Carmen. ¿Sí? Sí, Ahora, la tercera ecuación es algo parecido, que es la otra ecuación de Euler. Debe ser un kt más 1, ¿no? Entonces yo pensaba que venía un más 1, me puedo equivocar, pero bueno, si no está el más 1, no está. ¿Ok?
Y acá debe ser el mismo razonamiento. Entonces, esta ecuación de Euler, bueno, esto está relacionado a la explicación que les había dado a Ashley acá, ¿no? Básicamente, ups, no, en lugar de decir, bueno, invierto un peso hoy y me da 1 más R pesos mañana, es como invierto un peso hoy, me da el producto marginal menos la depreciación. Tú puedes decir que esto se cancela y también obtienes lo mismo. O lo otro es, si no tenías esta ecuación, lo otro es simplemente partir de f' de k menos delta igual a r y decir que este r estrella es igual a f' de k estrella menos delta. Okay, esto es otra manera de obtener, digamos, la relación entre capital y para el capital, digamos, de estado estacionario. Entonces, o lo haces con la ecuación de Euler, que incluye el producto marginal, se cancelan las utilidades marginales del consumo y puedes recuperar el capital y estado estacionario, o puedes tener una condición de no arbitraje entre bono y capital y la evalúas en el estado estacionario, y dado que la de la tasa de interés lo obtuviste de esta manera, puedes obtener el capital igualando el retorno de un activo con el otro. Muchas gracias, profesor. De nada. Profe, ¿y al final le sumamos el más 1 o no? Hay que ver cómo está definido el problema. En los modelos que yo manipulo, típicamente está el más 1. Yo apostaría que esté, pero no, soy una persona conservadora típicamente. Entonces, mi recomendación es volver a los cálculos de todas formas que para estudiar los tienen que hacer y darse cuenta. Básicamente, tienes que ver cómo se expresaba yo creo que lo hicimos con la condición de no arbitraje. Tienes que ver cómo se expresa la condición de no arbitraje y me parece que sí debería estar, pero no quiero Profesor, poner- perdón por... Eso sería como, para poder ver si estamos bien, es con las derivaciones que hicimos antes sin estar en equilibrio, como cuando definimos todo lo de función de... No, hay que ver cómo llegaste a esas. Claro, yo en mis explicaciones acá asumí que llegaste a la ecuación de Euler y a partir de la ecuación de Euler, cómo obtienes el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, habría que ver cómo uno obtiene la ecuación de Euler, pero de todas formas, para obtener un estado estacionario es siempre lo mismo. Parte de las condiciones de equilibrio, supones que las variables son constantes en el tiempo, como acá, haces este tipo de supuesto y ves a qué conclusión llegas. ¿Okay? Profe, yo tengo otra pregunta. Lo otro es que, un segundo, es posible que haya definido un R mayúscula que es igual a un 1 más R en clase. No hice eso, ¿no? Esto podría ser una razón de por qué desaparece el 1 a veces. Pero me parece que debería estar. Sí. Sí, ¿quién me hablaba? Hola. Cristóbal, ¿fuiste tú que tenías otra pregunta? Yo tenía otra pregunta. Sí, dale, por favor. Que en el modelo de Cash in Advance, cuando tenemos que maximizar la sumatoria beta t, o sea, beta la t por la utilidad del C, Sí. ¿puede explicar de nuevo cómo poner el laranjiano de esa parte? Sí. Gracias.
Entonces tenías esto. ¿Con qué modelo decías? Con el Cash in Advance, ¿no? Sí, con el cash in advance. Sí, no me acuerdo de la restricción. Pero era... ¿O me la puedes dictar la restricción como para que esté seguro que no... La presupuestaria, Sí, por favor. el consumo en T, o sea, consumo chico, más el multiplicador monetario en T, más el Multiplicador monetario. capital, el M chico. Ah, pero no es el multiplicador, ojo, ¿eh? Son los saldos reales. Ah, ok. Más capital chico, más los bonos chicos en T, Esto era igual a la función del capital en T menos 1, más 1 más RT menos 1 por BT menos 1. Por BT menos 1, ese. Y más MT menos 1 partido en 1 más la inflación en T. Y falta la depreciación de FDK, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Y el dinero helicóptero también. El tau sub T, me imagino. Sí. ¿Y qué tengo que...? Y falta el 1 menos delta por KT menos 1. Eso. Ya. Entonces esta ecuación, y hay otra ecuación que es, si es cash in advance, esa es una, y la segunda tiene que ser El consumo el T en mayor que Z. Sí. Ah, pero eso lo habíamos escrito reemplazándolo, ¿no? Entonces era mt menos 1, 1 más pt más tau t, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ok. Entonces, el lagrangiano acá es con dos restricciones, ¿no? Sí. Voy a hacer algo. Voy a llamar todo esto omega, ¿te parece? De manera de ahorrar la notación. Todo esto phi, de manera de ahorrar notación. Ok, el lagrangiano, ¿cómo se vería? Entonces, les había comentado, hay dos maneras de escribirlo. Ok, esto es una primera manera que sería aplicando directamente lo que hicieron, me imagino que en micro. Ok, entonces tienes un primer término acá que es la función objetivo, y después tienes tantos términos abajo como tienes restricciones. ¿Ok? De la restricción 1 tienes infinitas, tienes una para cada t, entonces la multiplicamos por lambda sub t, y que es el multiplicador de cada una de esas restricciones. Y la segunda hacemos lo mismo, multiplicándola por mu sub t. Tengo la apuesta de que no tienes problema de escribirlo de esta manera, pero prefiero preguntarte antes. No hay problema. No hay problema. El problema que tienes es porque vimos restricciones con un beta a la t acá, ¿cierto? Sí. Esa es la duda que se va a entender. ¿Ok? Lo que estamos haciendo acá es, cuando ponemos el beta t por delante, es simplemente un cambio de variable. Entonces podremos decir, por ejemplo, la definimos
la definimos así, lo voy a llamar lambda tilde, ¿no? Y esta la voy a llamar mu tilde. ¿Ok? Si no tienes problema de definir la Lagrangiana de esta manera, a partir de esta manera tú puedes decir, llamemos lambda t como beta a la t menos 1 lambda tilde, ¿no? Y llamemos mu t beta a la t menos 1 mu tilde. ¿Ok? Haces este cambio de variable, defines el lambda de esta manera. Por lo tanto, tú puedes decir lambda tilde es beta a la t lambda t y mu tilde es beta a la t mu t. ¿Ok? Dado esto, puedes reemplazar acá esos dos términos y vas a obtener básicamente beta t lambda t y beta t mu t. ¿Okay? Entonces, es un simple cambio de variable que estamos haciendo y es una práctica que se hace a veces de manera, ves, como que estás reescalando el multiplicador cada periodo y te permite deshacerte de unos beta a la t haciendo tus cálculos. ¿Ok? Ahora, ¿qué manera usar? Las dos son correctas. Tú puedes perfectamente usar la que teníamos antes, que es esta de acá, o puedes tener una donde el multiplicador se ve multiplicado por beta a la t. Simplemente hay que tener claro cuál es la interpretación del multiplicador en cada caso. Y efectivamente, ves que un multiplicador es como el otro descontado, en cierta medida, ¿no? Se repito, es como un truco que se hace, un cambio de variable, simplemente como para simplificar algunos cálculos. Pero pues si usas una manera o la otra, deberás llegar al mismo resultado. Es matemática, no podemos cambiar, porque no se puede cambiar. Ya me quedó claro esa parte, pero lo que me complica es en unos ejercicios del workbook, en el Lagrangiano metían la restricción de catch in advance dentro de la función de utilidad. Tendré que ver el ejercicio. Esa es otra forma de hacerlo, ¿no? Tú dices que... Ya, entiendo. Creo entender lo que quieres decir. A ver, En lugar de escribirlo así, tú puedes decir C sub t es igual a mt menos 1, 1 más phi, más tau sub t. sí, Y eso. reemplazar esto en la función de utilidad. Bueno, Sí. esa es otra manera de hacerlo. Un poco rara porque es como combinar sustitución con Lagrangiano, pero no. Este sí no. Sí. Más la sumatoria de lambda t, beta t, y acá tienes, ¿cómo lo llamé? Phi. No, Y omega. t menos omega t. Menos omega t. Sí, no veo problema con que lo hagas así tampoco. Repito, me resulta extraño a mí en el sentido de que estás usando sustitución con Lagrangiano, pero ¿por qué no? Al final es como una variable menos con la cual lidiar. Lo que sí, si lo hicieras de esta manera, mi recomendación es que, dado que reemplazaste el consumo acá, dado que lo reemplazaste acá, yo también lo reemplazaría acá en tu omega t, porque seguramente lo viste así en lo que viste, ¿no? Entonces este omega t tiene que estar reescrito también reemplazando el consumo de manera
a no tener demasiadas incógnitas, digamos. Ya, sí, ahí me aclaró harto. Ya, de nada. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, lo dejamos acá. Nos vemos el lunes para la prueba. Voy a dejar de grabar.